Quisiera hablarles esencialmente sobre lo que significa para todos nosotros lo que es sencillamente un valor, ¿qué dice ahí? Dígalo más fuerte, valor agregado. Valor agregado. Hay una palabra del apóstol San Pablo que le escribe a una iglesia que él quería y mucho, que es la iglesia de Filipenses. Los filipenses, los filipos, eran gente muy cariñosa, eran muy querendones, como el que tenés al lado, ¿verdad? Querendón. Contrario a arisco, digamos, ¿no? ¿Usted tiene algún arisco cerca? No. Los filipenses eran muy queribles, amaban mucho a Pablo, y a pesar de que Pablo ya no estaba entre ellos, Pablo muchas veces recibía de la iglesia de Filipos ofrendas para la obra misionera. Recibía a través de un intermediario algo que él llamaba el cuidado sobre mí. Las palabras que más usamos en las iglesias están en la carta a los filipenses. Textos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Textos memorables los sacamos de Filipos. Y entonces Pablo recibe de parte de los filipenses una ofrenda especial y él le dice en la carta, en el capítulo 4, casi terminando, le dice, no es que busco dádivas. Yo no estoy acá pidiendo dádivas. Yo no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra. Por si usted no lo sabe, usted tiene una caja de ahorro en los cielos. Pásame el CDU. O sea, usted tiene una cuenta personal. Y yo quiero decirle, lo he enseñado muchísimas veces, que la salvación es gratis. La salvación es un regalo de Dios que usted no puede pagar. La salvación es mérito de Cristo. Usted no puede lograr nada, usted no puede hacer nada para alcanzarla. Pero sin embargo, quiero hacer la aclaración de que nuestro Dios es un Dios de recompensa. Diga conmigo, un Dios de recompensa. Quiere decir que la salvación es gratis, pero el resto no. De hecho, que cuando Jesús tuvo que explicar cómo funcionaba el reino de los cielos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos le confió los bienes a sus siervos y después pidió cuenta. Y cuando pidió cuenta, él recompensó la labor. ¿Qué significa eso? Lo que la Biblia dice en reiteradas ocasiones, que Dios recompensará el trabajo de cada uno de acuerdo a cómo haya gestionado en su vida. Significa que usted tiene una cuenta personal que está acumulando millas, que está acumulando puntos y de acuerdo a su trabajo usted vivirá en gloria. Si no, sería injusto. Sería injusto que una persona que sirve a Dios desde temprana edad, sería injusto que una persona que ha dado todo y que se consagra a Dios y que busca hacer la obra de Dios, sería injusto que otro que no haga nada. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios de recompensa. Digo conmigo, un Dios de recompensa. Pablo le está diciendo a los filipenses, yo quiero que vuestro fruto se aumente en tu cuenta. En otra traducción, el apóstol San Pablo dice, no es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes, ¿qué dice ahí? Vaya subiendo. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, estoy tratando de aumentar el crédito a su cuenta. Gloria a Dios. No te engañes. Dice la Biblia que hasta un vaso de agua Dios va a recompensar, dado en su nombre. No te engañes.
El apóstol San Pablo le escribe a los corintios y dice que la obra de cada uno va a ser pasada por el fuego. Y cuando el fuego la pruebe va a demostrar si es de oro, si es de hojarasca o si es de cualquier cosa. Si la obra es buena, recibirás recompensa de Dios. La Biblia dice que un día estaremos delante de Dios para ser recompensados. Cuando andaba viajando por las naciones, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada iglesia donde me recibían, y hasta los hermanos me decían, pastor, no le podemos pagar ni los pasajes. Yo le decía, no te hagas problema. Y yo cuando escuchaba la oración le decía a los hermanos, ore por mí. Y entonces me hacían pasar, antes se usaba eso, me hacían pasar adelante y yo escuchaba a la iglesia orar. Después de una semana de trabajo había predicado de lunes a lunes, 3 turnos, 4, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, las abuelas embarazadas, todos. Llegaba a la iglesia y el pastor me decía, quiero que le prediques a las abuelas, quiero que le prediques a las abuelas embarazadas. ¿Qué? Una vez me lo dijeron, a las abuelas embarazadas. ¿Qué? ¿Cómo es que pasó eso? Y yo escuchaba a la gente orar. Y yo escuchaba cómo la gente decía, Señor, gracias te doy por este joven. Me decían joven. Yo te doy gracias por él, por su vida, por su tiempo. Y yo decía, vamos para arriba, vamos para arriba. Estoy tratando de aumentar el crédito en su cuenta. Yo no necesito una ofrenda, le decía Pablo. Yo no quiero que usted me mande dinero. No necesitamos dinero. Yo lo que necesito es que tu crédito crezca. Y yo estoy convencido que cada semilla sembrada aún en esta casa es crédito a nuestro favor. Dios no ignora que todo ser humano posee en su interior la necesidad de ser gratificado, recompensado por su labor. Su conocimiento es tan perfecto que sabe sobre nuestros gustos e intenciones por la sencilla razón que Él fue quien nos creó. O sea, Dios sabe que el ser humano fue diseñado para recibir gratificación. O sea, cuando un hombre termina de trabajar, lo que está esperando es Nadie espera otra cosa. Yo no espero otra cosa. Y el apóstol San Pablo, cuando termina su carrera, dice, ya mi fin está cercano, ya estoy cerca de mi final, ya he peleado la batalla que tenía que pelear, he acabado la carrera que tenía que correr, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Qué significa eso? Que aunque el hombre sea injusto, Dios será justo. Y pagará cada lágrima, pagará cada dolor en silencio, cada acto de injusticia. Dios, que te conoce a la perfección, sabe que vos estabas esperando una buena paga y no te la dieron. Que estabas esperando un reconocimiento que nunca vino. Que estabas esperando un aplauso que no llegó. Que estabas esperando que alguien lo note. Por eso insisto tanto en la necesidad de recompensar, tener en estima los que trabajan y sirven en el Señor. Tener una meta, esforzarnos por ella y alcanzarla, hará que recibamos la satisfacción de haberlo logrado al disfrutar la recompensa. ¿Qué significa? El ser humano está diseñado para tener la satisfacción de haberse esforzado, de haberlo logrado y de saber que viene la paga. Yo tengo la satisfacción, hemos levantado esta casa, pero podría contarle muchas más. Y acá sí que se trabajó, Davidito, ¿no? Uy, hermano, menos mal que Daniel no tenía la barba que tiene hoy. Si no hubieras tardado 1 hora para sacarte los cascotes de ellas. Diga conmigo, esfuerzo. Sacrificio. Yo venía también a trabajar, siempre se los conté, pero estos que me rodean, que son malos, sabían que a mí el cemento me da urticaria, y entonces cuando llegaba, ahí Norberto lo tengo de testigo, me decían cemento o cemento. Y entonces a mí me ponían en la pila de cemento allá en el fondo. Pero tengo la satisfacción de haberlo logrado. De que logramos este esfuerzo y todo lo que usted dé sin pedir un centavo. Jamás he pedido un centavo. Jamás hemos metido en la billetera de nadie para pedirles dinero. Jamás.
Y hoy tengo la satisfacción que me espera, la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Entender cómo funciona el reino nos lleva muy parecido al pensamiento de la filosofía japonesa. Ellos sostienen como pensamiento colectivo que el buen ser te llevará al bien hacer, y el bien hacer al buen tener, y el buen tener al buen... El buen ser buena persona, el ser bueno, el ser excelente en tu manera de manejarte, en tu criterio de la vida. El buen ser te llevará al bien hacer. O sea que si vamos a hacer la casa, usted me escuchó ahí, la vamos a hacer. Menos mal que hoy no tengo a uno acá que vino y me dijo, che, ¿y si la pintamos con un poquito de cal y nos mudamos? Nos mudamos hasta con el último foquito. Porque en nuestra vida hemos aprendido que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer de corazón y para el Señor, sabiendo que de Él viene mi recompensa. Ah, los japoneses lo entienden. El buen ser te llevará al bien hacer. El bien hacer al buen tener. Oye, ¿está cómodo usted? Dígame la verdad. ¿Está cómodo o no? Transpiramos un poquito cuando no nos prenden el aire acondicionado, pero estamos bien. Sabemos que lo tenemos. ¿Está cómodo en su butaca? ¿Qué le pasa que está tan serio? ¿Lo afectó la humedad? El bien ser te lleva al bien hacer. El bien hacer al buen vivir. Qué lindo que es vivir bien, venir a una iglesia linda. ¿A usted no le gusta venir a una iglesia linda? Con una buena butaca. Y ya me salta el santulón y me dice, pero si la gloria del Señor... Dios al hombre lo puso en un huerto donde había oro y del bueno, dice la Biblia. A mí no me vengan con cuentos. Porque bien que para tu casa querés el aire acondicionado y el mejor sillón. Te compras el mejor sillón para sentarte y un plasma de 48 pulgadas, 150 pulgadas, un home para que escuchar en sonido, y acá los mandamos a lomo de burro para que aprendamos. El bien ser te llevará al buen hacer, el buen hacer, al buen vivir. Yo tengo la experiencia y la satisfacción de saber que un día en gloria nos espera la recompensa. ¿Cuántos quieren ir a cobrarla? Es interesante, porque si nosotros hablaríamos de los 3 años del ministerio de Jesús, podríamos identificarlos como el año de la inauguración, el año de la popularidad y el año de la oposición. Así están divididos los 3 años del ministerio público de Jesús. El año de inauguración es el año que Él se da a conocer. El año de popularidad es el año donde todos lo aplaudan y donde hacen los grandes milagros. Y también después está el año de la oposición, cuando las cosas ya no están tan bien y donde muchos lo que buscan es contrariarlo y muchos lo empiezan a abandonar. Pero quiero concentrarme en el año de la popularidad, en el año donde todo va bien, en el año donde las multitudes te sorprenden. ¿Y qué sucedía al caminar de Jesús? Es interesante observar los relatos bíblicos, lo que sucedía al caminar de Jesús. Y yo sé que usted está más familiarizado no porque ha escuchado la Biblia, sino porque ha visto la serie de Jesús, ¿verdad? Desgraciado. Hace 20 años que te predico la palabra y ahora lo entendiste porque viste la serie. Dios bendiga a los hermanos de Netflix. ¿Qué sucedía en el año de popularidad de Jesús? Bueno, que pasaron del anonimato a la fama. 11 muchachones de Galilea y 1 de Judea, 12 apóstoles con Jesús, de un día para el otro se encontraron con la fama. La Biblia nos dice que su fama se extendía más y más, al punto que desde los contornos venían a escuchar a Jesús. La fama los encontró y las grandes multitudes iban detrás de ellos. A Jesús lo vamos a ver en muchas ocasiones oprimido por la gente, apretado por las multitudes. Todo el mundo quería estar con Jesús, todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería escucharlo. Al caminar de Jesús en el año de la popularidad, usted encuentra esencialmente que no tenían tiempo ni para... Eso es grave, hermano. Diga conmigo, eso es grave. No tenían tiempo ni de comer.
La Biblia nos dice que los 12 vinieron maravillados con Jesús a decirle, hasta los demonios se nos sujetaban. Vimos grandes obras, pero no tuvimos tiempo ni para comer. Era tanta la gente que los quería ver, era tanta la gente que los quería tocar. En el año de la popularidad de Jesús, usted va a encontrar que la gente superaba obstáculos con tal de verlo. O sea, cualquier cosa era válida con tal de acercarse a Jesús. Caminaban kilómetros. Se subían a los árboles. ¿Se acuerda usted la historia de Nicodemo? Publicano, jefe de los publicanos y rico, era el jefe de la FIB. Imagínate la que tenía. Echegaray era un poroto. Pero el problema de Zaqueo, que Zaqueo era cariñosamente Sopetti. Era chiquito. Y nos enseñaron desde la clase bíblica que qué hizo Zaqueo. A ver si tengo un chico de la clase bíblica. ¿Qué hizo Zaqueo? Muy bien. Se subió a un árbol, me dijo. Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. La gente removía obstáculos para estar con Jesús. Dice que llegando a Capernaum se encontraron que la casa de Pedro estaba piñada por la gente porque la gente había escuchado que Jesús iba a su casa. Aparentemente la casa de Pedro era la casa de Jesús. Porque dice, llegando a su casa encontraron que las multitudes apremiaron a tal punto que no había lugar para nadie, no cabían las multitudes, no entraban en ningún lugar, no es necesario hacer ningún auditorio. Algún día ni los auditorios nos servirán. Y entonces dice que 4 amigos, llevando a un paralítico, dijeron, no hay forma de entrar, entonces lo que vamos a hacer, le vamos a romper el techo. Nadie habla del dueño de la casa, pero le rompieron el techo para bajarle al enfermo. Diga conmigo, removieron obstáculos. Lo mismo que tuviste que hacer vos para venir a la casa de Dios. Hoy está muy húmedo, ¿no? A mí me dijeron que la humedad no es buena porque las butacas están llenas de ácaros. Ácaros. Los ácaros dieron a luz a los ácaros. Y ahí invento mi teoría. Y entonces le dice el hombre a la mujer, me contaron la historia de los ácaros. Si vamos hoy a Aliento nos llenamos de ácaros, quedémonos en casa. ¿Qué determinación de la gente que decía, no podemos entrar, entramos por el techo, pero le entramos? No podemos acercarnos, nos subimos al árbol. No podemos tocarlo, pero yo me amamo y me pongo cerca de todos y de alguna manera lo toco. Mi papá fue enfermo renal crónico 20 años, en una diálisis que no es la de hoy. Mi papá se dializaba 5 y hay veces 6 horas. Los días más favorables eran 4 horas. Mi papá tenía un callo de esta altura, en la fístula, donde se ponía una manguera de entrada y otra de salida y le filtraban la sangre durante 4 a 6 horas. De chiquito en el verano, mamá nos mandaba a acompañar a papá porque papá se descomponía mucho después de la diálisis. Papá vomitaba, se acalambraba, sufría de muchos calambres, porque después de 4 o 5 horas, donde le estaban filtrando la sangre, se acalambraba. No teníamos auto con aire acondicionado ni dirección hidráulica, mi papá tenía una Ford. Y papá salía de la clínica, nosotros éramos chiquitos, y se pinchaba la goma y papá cambiaba la goma. Pero yo vi a ese hombre al extremo de su dolor. Y cuando estábamos pasando un proceso de dolor muy grande en la familia, un día lo voy a buscar a la clínica y después de la diálisis yo recibo a mi papá y lo subo al auto. Estaba la nena de David internada, muy grave, y lo primero que me pregunta papá, ¿cómo está la nena? Y le digo, mira papá, no está bien la nena, papá, realmente las cosas están mal. Y me dijo, bueno, pero estamos orando y ayunando. Ya sé papá. Le digo, pero me imagino que vos... No, yo hoy ayuné, me dice. ¿Cómo que ayunaste? Sí, yo hoy ayuné, hijo. ¿Pero cómo vas a ayunar con 5 horas de diálisis? Yo hoy ayuné porque tengo necesidad. Y la necesidad te moviliza.
Si la necesidad no te moviliza, no te va a movilizar nada. Entonces los ciegos querían recibir sanidad, los leprosos querían recibir sanidad, y si a Jesús no se lo podía encontrar por casualidad, se hacía lo que fuera necesario, pero se llegaba. La gente superaba obstáculos, tabús. Las mujeres no tocaban a los hombres, pero iban y lo tocaban. En el año de popularidad, rogaban, suplicaban una oportunidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Rogaban, clamaban, gritaban. Era un problema para Jesús la popularidad, porque las multitudes lo apremiaban. Jesús estaba en el pico máximo de su fama y tenía un gran problema: cómo manejar agenda con 12 guardaespaldas. Imagínense lo que era manejar el ministerio con 12 ayudantes nada más, aunque tenía los 70 y también estaban las mujeres. Pero el problema de Jesús era manejar su ministerio con 12 ayudantes en el pico más alto, manejar la presión de que todo el mundo quiere tocarte, todo el mundo quiere hablar con vos, todo el mundo quiere una entrevista, todo el mundo quiere estar. ¿Cómo haces? ¿Cómo hizo Jesús? Y entonces empieza a tener preponderancia los casos particulares que la Biblia describe de los hombres y de las mujeres que llamaron la atención de Jesús. Porque en tanta multitud algo tuvieron, algo hicieron distinto, algo movilizó para que Jesús se ocupe de ellos. Hubo un hombre que no solo llamó la atención de Jesús, sino que cambió su agenda, pospuso todos sus compromisos y fue hacia él y dispuso a socorrerlo, y nadie más, uno de los hombres más extraordinarios que llamó la atención de Jesús y que fue, dígamelo usted, centurión. ¿Qué hizo este buen hombre? Así que a mí me gustaría que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 7. No me voy a concentrar en lo que siempre nos concentramos, sino quiero que usted lea conmigo Lucas capítulo 7. ¿Quién fue este hombre que hizo torcer el rumbo de Jesús? Jesús se levantó por la mañana y Mateo le pasó la agenda. Se dice que Mateo era el más sutil, el más organizativo. Se cree por su profesión que Mateo indiscutiblemente, aunque Lucas era muy bueno, Mateo estaba con él. Mateo le pasa la agenda, un día complicado, un día comprometido, las multitudes estaban allá esperando, había que ministrar a todo el mundo. ¿Por qué Jesús cambió su agenda? ¿Por qué suspendió todo y dijo, no me pase nada, voy? Capítulo 7 de Lucas: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, quiere decir que hay pueblo que no lo oía. Quiere decir que usted puede estar escuchando, pero no oyéndome. Hay veces que solamente usted ve como los adolescentes te ven a vos, como los jóvenes cuando le habla un padre, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo te escucha un adolescente o un joven? Quiero decirte algo. No escucha nada. Es como que le hablamos mudo. Jesús terminó de hablar a los que le oían y entró en Capernaum. Pare y míreme. Capernaum es la ciudad donde Jesús más milagros hizo. Quiero que usted entienda esto. Capernaum es lo más parecido a la matanza. Mucha gente, mucho populacho, mucha gente que se apiñaba por apiñarse, y si regalaban comida, mejor. Los milagros más extraordinarios que Jesús hizo, los hizo en Capernaum. Capernaum, Jesús mismo dijo que es una ciudad que fue elevada hasta el cielo. No era cualquier ciudad. Verso 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse sus siervos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que se lo concedas, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Y qué dice que hizo Jesús? Dígamelo usted. Y fue con ellos. Yo me he puesto a pensar, ¿quién era el centurión? ¿Quién era este hombre para lograr la atención de Jesús? Para lograr que Jesús pare todo y diga: voy. Oiga, Jesús no se lleva muy bien con los ancianos. Y menos con los de la sinagoga. Diga conmigo. ¿Qué tenía el centurión? Permítame contarles que el centurión romano era oficial del ejército romano que generalmente comandaba una centuria, una unidad militar compuesta por alrededor de 80 a 100 soldados. Los centuriones eran seleccionados por su valentía y habilidades de liderazgo y ocupaban un rango importante dentro de la jerarquía militar romana. Los centuriones en la época de Jesús, Judea y otras regiones de Oriente Medio estaban bajo el dominio del Imperio Romano, por lo que los centuriones eran comunes en esas áreas. A menudo los centuriones eran responsables de mantener el orden público, recaudar impuestos y ejecutar las órdenes del gobierno romano. Los centuriones no andaban ahí caminando por la vida y diciendo: ¡ay, tráiganme a Jesús! Tampoco a Jesús le cambiaban la agenda un centurión romano. Los centuriones eran hombres robustos, agresivos, brutales, despiadados. Los romanos tenían el criterio de que cuanto más duro, mejor. Como centurión, y teniendo 100 abajo, no era un hombre fácil de mover. Era un hombre que gobernaba con dureza. Generalmente en la historia, dicen los que en aquellos momentos, dicen que generalmente, escuche lo que dice un historiador romano, generalmente nunca intimaban con sus oprimidos, porque era señal de debilidad. Los centuriones eran despectivos, soberbios y brutales. Sin embargo, centurión logró una empatía que nadie logró. Y a mí me gustaría concentrarme esencialmente en esta noche en el valor agregado. Quiero que usted me preste atención, porque dicen los que saben que valor agregado es la virtud, la capacidad y la habilidad que te eleva por encima de la media. Lo que te hace diferente y de singular aprecio. Es lo que te distingue y te hace favorable por algún mérito. Algo tenía este hombre. Algo llamó la atención. Algo lo hizo distinto. ¿Viste cuando vos ves a alguien y decís: ese muchacho es distinto? Es cuando vos ves a una persona y te das cuenta que tiene algo que lo hace diferente al resto. Es lo que yo noté con Cecilia, la más linda de todas, la más hermosa. Le pasó el plumero a todas las que encontró, al punto que se cautivó de mí. Y tanto me cargoció que me tuve que casar. Algo la hizo distinta. Si en realidad las mujeres todas suspiraban por mí. Era el joven estrella de mi iglesia. Era el líder de jóvenes. Era el revolucionario. Era el que más proyección tenía. Y las mujeres morían por mí. Y ahí apareció un adolescente. Esto no lo pueden escuchar, ustedes ciérrense. Esta no es la época.
Pero ella pareció una adolescente de 15 años, 14 para ser más exacto. ¿Qué fue la distinta? ¿Qué fue la diferente? Que me di cuenta que había en ella un corazón que no había encontrado en otros. Y que me di cuenta sin dudarlo que con esa mujer me iba a casar. Hay algo que te hace distinto y es el valor agregado. Es lo que lo hace distinto a Javes. Es lo que lo hace distinto a Pedro, a Juan, a Carlos. Es lo que lo hace distinto a David, aunque usted no lo crea. Es el valor agregado, es la capacidad, es la habilidad. Algo lo hace distinto. Todos pueden tener un aserradero, pero como el de Jorge, no. Todos pueden ser abogados, pero como Leo, no. Todos pueden ser directores, pero como Daniel, no. El valor agregado es lo que te hizo distinto. Y el centurión no era uno más. ¿Por qué llamó la atención de Jesús? ¿Por qué paró las multitudes para decirle a los ancianos, yo voy? 3 virtudes que a mí me gustaría que usted preste atención y con esto voy a dejarlos. 3 virtudes que llamaron la atención de Jesús. La primera es que el centurión tenía sentido de pertenencia. Los ancianos le dijeron, ama nuestra nación. Ama nuestra nación. Tenía un sentido de pertenencia que no lo hizo ajeno a la nación donde él estaba, que como centurión y como ejercitando el poder romano, él no tenía por qué entremezclarse. De hecho, que no mostraban debilidad para mostrar firmeza. Sin embargo, lo primero que dice la historia bíblica es que estaba afligido por un siervo que estaba enfermo. ¿Sabe usted cómo trataban los romanos los siervos? ¿Sabe lo que eran los siervos para los romanos? Era un pedazo de carne. Era un esclavo más. ¿Quién se puede preocupar por un esclavo más? Es como cuando decís, uno más, uno menos, da lo mismo. Para el centurión no. El centurión amaba a su siervo. O sea que eso me habla de que él tenía un sentido de empatía aún con sus súbditos. No era un tipo que imponía su autoridad y se hace lo que yo digo, sino que él tenía compasión, lo fue a buscar porque estaba afligido por su siervo. Pero los ancianos dicen, ama a nuestra nación, o sea, esa conexión emocional que llaman los psicólogos en cuanto al sentido de pertenencia, es la sensación de conexión emocional, la identificación, el compromiso con un grupo, la comunidad, la organización o un lugar. Cuando una persona siente un fuerte sentido de pertenencia, se siente parte integral de ese grupo o de la entidad. Y esto puede influir en su sentido de identidad, bienestar emocional, compartimiento, lo que puede formar el compromiso y lo que hace es hacerlo leal a la causa. ¿Qué es la lealtad? La lealtad no es cuando estamos todos de acuerdo. La lealtad se prueba cuando estamos en desacuerdo. Por eso yo puedo decir que tengo un grupo a mi alrededor que es leal. Porque tenemos diferencia y se la bancan. Y hay algunos que se van mordiendo, así como Ezequiel el domingo, que se iba mordiendo. Y por eso Ezequiel me puse las zapatillas blancas, mírame. Ese sentido de conexión, ese ser parte de un grupo, parte de algo. El no estar de paso. El abrazar la familia como mi familia. El abrazar la iglesia como mi iglesia. Y esté de acuerdo o no esté de acuerdo, la lealtad se prueba. Porque seguramente no vas a estar de acuerdo conmigo y porque seguramente como Ezequiel te vas a enojar conmigo. Y ahí es donde se prueba la lealtad. O como diría Carlitos el otro domingo que la rompió, si no el nene, cuando no le dan lo que quiere, se agarra la mamadera y se va. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy en día? La enorme rotación de gente de las iglesias. Nadie pertenece a ningún clan.
Nadie se afirma en ningún lugar y establece bases y echa raíces y dice, acá mis hijos crecerán. Usted escuchó cuando yo predicaba hace 11 años atrás y decía, en ese altar sus hijos se van a consagrar a Dios, en ese altar se casarán, en ese altar. Y hoy yo veo a estos muchachos predicar, cantar, ministrar. Eso no es magia, eso es lealtad. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ama nuestra nación. Quiere decir que el centurión empatizó con Israel. Ama nuestra nación. Dice la Biblia que cuando David terminó de hablar con Saúl, después de matar a Goliat, Jonatán estaba al lado de su padre, el rey, y lo miró a David. Lo enamoró las palabras de David. Lo cautivó el mensaje de David. David estaba frente a Saúl, el rey, diciéndole, aquí está, te lo traigo en ofrenda, este filisteo incircunciso, acá tenés la cabeza, yo lo maté. Y dice la Biblia que el alma de Jonatán se ligó al alma y al corazón de David. Tenga buen oído con lo que voy a decir. Jonatán se enamoró de David. Se enamoró de la causa que David representaba. Se enamoró del nuevo rey que venía sobre Israel. Se enamoró de un nuevo tiempo y entonces dice la Biblia que Jonatán lo amó como a sí mismo e hicieron un pacto entre ellos dos porque lo amó tanto que Jonatán quitó su manto que llevaba, se lo dio a David, otras ropas suyas, su espada. David, no tenés espada, toma mi espada, su talabarte. Cuando empatizas, estás dispuesto a darlo todo y no quejarte tanto cuando dicen amar. Si no te va a pasar lo de las botitas en invierno. Yo tenía 8 años. Y a los 8 años en el colegio yo escuchaba que mis compañeros todos tenían tele, nosotros no, porque era pecado. A mis compañeros todos le compraban pantalón nuevo y yo usaba los pantalones rotos que dejaba Carlos, que se lo pasó a David y me tocaban a mí. Entonces me empecé a dar cuenta que mis compañeritos del colegio, todos me contaban que comían hamburguesa y huevo frito. En casa se comía hígado. Empecé a notar que en mi casa me maltrataban. A lo que empecé a rezongar en esta casa. Usted nunca tuvo un hijo que te... En esta casa. Y era invierno. Los inviernos de antes eran crudos. Y papá estaba en el hogar. Nosotros teníamos un hogar de leña en el centro de la casa. Yo me vengo a enterar después de 30 años. Mire lo que son las mujeres. Las mujeres son tremendas, hermano. Muchachos, esto tendríamos que hacer terapia entre nosotros, pero las mujeres son tremendas. Después de 30 años, mi mujer me cuenta que yo siempre estaba con olor a humo. Nunca lo supe. Yo digo, pero tardaste 30 años. Me dice, si vos siempre venías con olor a humo. Claro, el olor a la leña, al hogar. Y mi papá agarraba las castañas, como en Italia, y las tiraba al fuego. Y cuando las castañas se quemaban, las sacaba con las palitas y te las daban. Y a mí me pareció que las castañas que le dieron a Carlos, como siempre, eran más grandes que las mías. Me sentí tan discriminado, me sentí tan... que en mi casa me maltrataban, que susurré por lo debajo y dije, algún día me voy a ir de esta casa. A lo que mi papá miró. Después algo sucedió, algo pasó, no me acuerdo qué, pero a los 10 minutos yo dije, un día me voy a ir de esta casa. Y siento como hoy el ruido de la palita que papá soltó. Esa pala de hierro, ¡pam! Así que te quería ir de casa.
Yo tendría 8 años, 9 como mucho, pleno invierno. Me dijo, listo, hijo, te vas a ir hoy. Y entonces fue mi papá a la pieza y yo tenía el bien más preciado que había en mi casa, que nos compraban a todos juntos, a todos los primos, a todos juntos, los compraban por mayor en una fábrica. Eran unas botitas de cuero con corderito adentro, que podíamos usar solamente cuando íbamos a la iglesia. Mi papá agarró las botitas, me agarró del brazo, me llevó hasta la puerta, me abrió la puerta. En mi casa había un porche para afuera y me dijo, listo, volá, hijo, volá. Y ¡pum! Y cerró la puerta. Yo de golpe veo, mi barrio nunca se dotó por ser muy iluminado, oscuro, un frío, en patas, con la bombita, las botitas en la mano. Entonces me senté en el porche. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Papá estaba atrás de la puerta mirando la situación y en eso vino el tío Juan. El tío Juan, inconfundible, el rastrojero azul. Venía porque venía a hablar porque no había teléfono. Tenía que hablar con mi papá porque trabajaban juntos. Y viene mi tío Juan y estaciona. Y ya desde la puerta bajó la ventanilla y me dijo, ¿qué haces? No le voy a contar lo que me dijo, no. ¿Qué haces ahí? Y yo indignado le dije, papá me echó de casa. Usted imagínese el resto. Pedazo de no sé quién, de como que. Mi tío se mató de la risa, mi papá se ría. Y mi papá dice, mira este mocoso que se quiere ir de casa. El sentido de pertenencia te hace pertenecer a algo. Sentirte parte y pagar el esfuerzo que haya que pagar. Ama nuestra nación. La ama. Es parte nuestra. Ama nuestra nación. Ruth nos cuenta la historia más maravillosa que usted puede encontrar entre una suegra y una nuera. ¿Encontré en la Biblia que una nuera puede querer a una suegra? Y ahora que estamos viendo los libros poéticos, cuando veamos Ruth nos vamos a enamorar de ella. Noemí, que era esposa de Elimelec, suegra de Ruth, por hambre se fueron a Moab con sus 2 hijos y los 2 hijos se casaron con 2 moabitas, una Orfa y otra Ruth. Pero se murió el esposo de Noemí y se murió el esposo de los hijos de Noemí, por lo cual quedó Noemí viuda con 2 nueras, Orfa y Ruth. Y entonces dice que Ruth le dice a sus nueras, chicas, quedaron viudas como yo, quedaron solas como yo me vuelvo a mi nación, quédense ustedes aquí en Moab y hagan su vida. Cásense, tengan hijos, hagan lo que quieran. Pero entonces Ruth respondió y dijo, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde tú fueras, yo iré. Donde quiera que vivieras, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, yo moriré. Eso es cuando amás. Y cuando amás bien. Cuando nadie te aparta de lo que amás. Y aunque tu rey esté loco, no dejas de amar. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y acá yo he tenido hombres y mujeres que han venido a decir, pastor, mi vida está en esta iglesia, lo que necesites a disposición. La segunda virtud que tenía este muchacho, que llamó tanto la atención, es que le construyó un lugar especial, le construyó una sinagoga. Escuche. La sinagoga que construyó este centurión era bien conocida por Jesús.
Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Te puedo dar Marcos capítulo 1, verso 21 y 28, que dice que Jesús en la sinagoga de Capernaum. Capernaum no tenía 10 sinagogas, tenía una. Dice que entró un hombre con un espíritu malo, el cual Jesús reprendió. Jesús enseñaba en las sinagogas de Capernaum, y no solo enseñaba en la sinagoga de Capernaum, conocía a los ancianos que lo fueron a buscar. Los ancianos que lo fueron a buscar eran los que le daban la palabra. Usted no entraba en una sinagoga y podía hablar. Usted hablaba en una sinagoga si el anciano principal te daba la autorización. Para que te dé la autorización tenía que saber quién eras y tenía que validarte. El sacerdote de la sinagoga tenía que validar al que hablaba. No es que hablaba cualquiera. Quiere decir que Jesús conocía la sinagoga, la usó y conocía a los ancianos que le vinieron a pedir. Pero sobre todas las cosas, Jesús conocía la historia del centurión porque fue quien la construyó. Quiere decir que cuando Jesús iba a hablar a la sinagoga, yo cuando he ido a predicar a las iglesias, yo me entrevistaba con el pastor y el pastor me contaba la historia de la iglesia. A mí cuando vienen acá yo le cuento la historia de la iglesia. Le cuento cuando los muchachos, le cuento historias que hubieron en esta edificación, le cuento el desafío, le cuento cuando el día Jorge arrancó el árbol que estaba allá porque la municipalidad no nos daba permiso a tiempo. Yo le hice condonar ese pecado, quédese tranquilo. ¿Te acordás, Jorge? Teníamos que terminar las historias. El día que se cayó el cielo raso de esta casa, estaban ahí, acá en la puerta, y dijeron, ¿cómo hacemos? Otros bandidos se subieron allá arriba en la punta y con una moladora y un palo rompieron un tensor y se cayó el cielo raso. Jesús sabía quién era el centurión porque cuando fue y los ancianos lo presentaron, porque la fama de Jesús recorría las calles y los ancianos le dijeron, por favor enseña, y él enseñaba en la sinagoga. Le contaron, ¿sabes? Esta sinagoga la donó el centurión. No me digas, si los centuriones son de una manga de delincuentes, este es bueno, no me diga. Pero si los centuriones tienen asco por nuestra nación, no, este nos ama. La historia de Jesús con el centurión era conocida. Cuando los ancianos vinieron a Jesús, Jesús conocía a los ancianos y dijeron, ¿qué pasó? Mira el centurión, el que ama nuestra nación, el que nos edificó la sinagoga, tiene un siervo que se está muriendo. ¡Vamos! Ese fue su valor agregado. La honra. La honra. Yo no me olvido, ni me voy a olvidar. Y aunque no me puedo dar el lujo que la iglesia envejezca conmigo, escúcheme bien, iglesia. Yo no me puedo dar el lujo de que la iglesia envejezca conmigo porque es un hecho, yo estoy envejeciendo. Usted también. No, porque lo vi haciéndose lindo. Yo estoy envejeciendo. Y cuando una iglesia envejece con su pastor, la iglesia se seca. Yo no me puedo permitir el gusto ni el lujo de envejecer con mi iglesia. La iglesia tiene que seguir evolucionando y creciendo y superándose en desafíos y tiene que tomar la movilidad que las nuevas generaciones traerán. Pero yo nunca me olvidaré de los que estuvieron conmigo en la primera hora. De los que me dijeron, dale que te respaldamos. Algunos fue despidiendo en el camino. Y hoy ya no están con nosotros, pero me esperan en gloria. Otro me tocará despedir en el camino. Pero yo me acordaré uno por uno. Y nunca te olvides de que hoy estás disfrutando lo que otros hicieron por vos. ¿Cuántos dicen amén? Pagad a todo lo que debéis
Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Alguien me dijo, bueno, pero pastor, entonces nosotros nos quedamos afuera porque nosotros no fuimos parte de... Nosotros no estuvimos en... Nosotros no edificamos esto. Usted vino y lo encontró hecho. ¿Cuántos vinieron y lo encontraron hecho? Pero usted no está afuera. Porque si usted no estuvo en esa época y no le tocó el desafío, hoy le tocarán otros desafíos que estamos enfrentando, al cual usted es parte. Pero ¿cómo usted hace para sumarse a esta honra? Sencillo, sumando y cuidando. ¿Cómo usted puede hacer parte de la historia que quizás no fue? Usted no estaba por ahí en ese video, pero ¿cómo puede hacer? Yo ahora me toca sumar desde otra área. Y a mí me toca cuidar esta casa. Porque otros le hicieron, pero yo la tengo que cuidar. Entonces usted me tiene que ayudar a cuidarla. Porque esta casa no es un club. Y si usted no le puede explicar a su hijo la diferencia entre un club y la casa de Dios, usted está en problemas. Por eso es que somos celosos en cuidar la casa. Y estaremos custodiando. Y usted me tiene que ayudar. Y entonces cuando usted ve a alguien que saca un paquete de galletita, se lo secuestra. En esta casa no se come. ¿Por qué no se come? ¿Y qué que eso es una máquina de comer que tiene que comer cada 2 minutos? Como en la historia de que no te puedes contener. Yo he visto iglesias que se arman el picnic. Empieza la reunión y sacan el termo, el mate y se hacen un mate mientras el pastor predica. Y ni hablemos de la historia nefasta de los kioscos del fondo, que a esta altura del mensaje la fritanga estaría inundándonos. Pero la tercera virtud que Jesús se sorprendió de este hombre, a quien conocía, fue su fe. Y fue Jesús con ellos. Los ancianos le dijeron, ven, fue con ellos. Pero cuando estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, este va y va, y el otro viene y hace lo que yo le mando. Al oír esto, Jesús dijo, ¿cómo puede ser que este muchacho no estuvo presente cuando yo hablaba en Capernaum? Al oír esto, Jesús se maravilló de la fe de ese hombre. Y dijo, ni en Israel encontré tanta fe. Tenía un valor agregado. El centurión tenía un valor agregado que lo hizo distinto, diferente, y por eso Jesús se movilizó en su favor. Este hombre tenía un sentido de pertenencia. Este hombre construyó un lugar especial para la adoración a Dios. Este hombre tenía tanta fe que impresionaba. Todos los hombres y mujeres que llamaron la atención de Jesús. ¿Quiere que se lo mencione? Todos los hombres y mujeres que llamaron la atención de Jesús, algo hubo en su haber, tuvieron un valor agregado que movilizó el cielo a su favor. La samaritana, el leproso, el ciego de nacimiento, Bartimeo, la de flujo de sangre, el centurión, Jairo. ¿Por qué miles y miles, por no decir millones de personas rodeaban a Jesús? Y estos nombres están en la Biblia. Porque tuvieron un valor agregado que hizo que el cielo diga, todo puede esperar, pero si me llama David voy corriendo. Todo me puede esperar, pero si me llama Lucas, ahí voy. Entonces la pregunta que te quiero dejar en esta noche, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Qué historia estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo en tu vida para que Jesús te conozca y diga, todas las multitudes pueden esperar, el centurión no?
este hombre es distinto. Cierre sus ojos, incline su rostro.